Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Ahora vamos a hablar de un tema muy interesante. Recuerden que estos materiales tienen que ver siempre con una especialidad, que es la especialidad del mundo de la voz y lo que podemos esperar acerca de las oportunidades de mercadear nuestra voz. Bueno, yo sé que dentro de nuestra audiencia hay muchos gamers, ¿sí? Chicos y chicas que gustan de los videojuegos. Y sin duda ustedes han estado en muchos juegos de diferente índole, de diferente clase, ¿sí? Juegos que tienen que ver más con aptitudes mentales, otro con más de rapidez cerebromotora, etcétera. Pero como factor común en la mayoría de juegos existen voces. Y el mundo de los videojuegos es uno de los nichos más importantes en los que es posible que tu voz de firma tenga una gran oportunidad para poder comenzar a incursionar en el mercado de la voz. El día de hoy estoy compartiendo contigo tips para que puedas cumplir tu sueño. Si tu mundo es el mundo de los videojuegos y además gozas con estos videojuegos en los que hay siempre una princesa que salvar o un héroe o un villano, un monstruo, entonces yo estoy aquí para decirte que este camino es bastante fácil si sigues los siguientes pasos. Bien. Deseo mencionarte que en este mundo de los videojuegos se requiere definitivamente de voces muy especiales, ¿sí? Para interpretar pues, muchos personajes de diferentes estilos, de diferentes naturalezas, con diferentes formas físicas, ¿sí? Formas supra o infrahumanas, caricaturas, animaciones, etcétera. Y estos deben de poseer voces muy características o características muy peculiares en sus voces con un solo objetivo, y es el de interactuar con la audiencia, interactuar con el usuario de estos juegos. Y te tengo un dato muy, pero muy importante, ¿sí? ¿A que no adivinas cuánta plata se movió en la industria de los videojuegos el pasado año? Pues la bicoca de $180,000 millones. Así que es una industria muy, muy grande, muy, muy lucrativa también. Pero eso hace que ese mercado esté saturado de potenciales voces, ¿sí? Voy a darte algunos tips con el objetivo de que comiences a incursionar, porque crear personajes para videojuegos no es algo tan fácil como podamos pensar. Así que pon mucha atención a lo siguiente que tengo para ti. A ver, ¿qué te parece si comenzamos a dar un viaje por los diferentes géneros, o por los más populares, por lo menos, de videojuegos? Los géneros más populares de videojuegos con los que tú te sientes más cómodo, o para que examines con cuáles te sientes más cómodo, ¿de acuerdo? Quiero decirte antes de comenzar con los géneros que tengo una colega que tiene una fórmula, ¿sí? Si esta colega, por ejemplo, va en su auto y ve por allí publicidad, vallas publicitarias, etcétera, o está en casa viendo algunas series y ve algún personaje, ¿sí? Le toma una fotografía, ¿sí? Lo guarda, inmediatamente se va para su estudio, comienza a ver el personaje y comienza a construir la voz del personaje. Para construir la voz del personaje de videojuegos o de cualquier otro personaje, debes de seguir algún método, ¿de acuerdo? Y este método es el método de la construcción de personajes, es actuación, ¿sí? Si quieres saber más acerca de cómo es la técnica de construir personajes, te dejo este link donde te lo explicamos con detalle, pero
científico casi, ¿no? Con una exactitud tremenda y con ejercicios infalibles. Bueno, retomando. A ver, los géneros de los videojuegos. ¿Qué te parece si comenzamos con el género de acción? El primero de los géneros, pues sin duda ya lo conoces, es el género de acción. Es muy importante, hay un sinnúmero de juegos que tienen que ver con acción. Sí, secuestros, guerras intergalácticas, bueno, tú lo sabes mejor que yo, ¿de acuerdo? Estos son juegos que demandan de mucha coordinación cerebromotora, ¿sí? Reacciones rápidas, etcétera. Y para los que les gusta este tipo de juegos se habrán dado cuenta que los personajes que intervienen en ellos son más que diálogos, lo que tienen son muchas reacciones. ¿A qué es a lo que llamamos reacciones? Bueno, pues son esos gritos, gruñidos, chillidos, ¿sí? Esto lo tienen mucho los juegos de acción. Sí, y cuando tú estás en el acto de jugar este tipo de juegos, pasan por desapercibidos, pero tienen mucha importancia en realidad. Le dan una enorme cuota de realidad, ¿sí? Así que debes de, y no solo se trata de hacer chillidos por hacer chillidos, ya hablamos de que hay una técnica para la construcción de personajes, ¿sí? Recuerda a mi colega que yo te contaba que toma fotos y se pone a grabar, a construir esa imagen auditiva de esa imagen visual que ella tomó, siguiendo ese método. Y cuando lo arma, lo graba. Hace un primer prototipo de su personaje, ¿sí? Después lo guarda, ¿sí? Y sigue haciendo eso, pues siempre. Es algo que le gusta hacer porque ella está en el mundo de los videojuegos. Pero me parece un método muy bueno. Pasado el tiempo, esta chica lo que hace es que saca sus personajes antiguos, de unas 2 o 3 semanas, los vuelve a escuchar y vuelve a ver la imagen. Y entonces comienza a ponerle más matices de personalidad a la voz, ¿sí? Y es así como va guardando la nueva versión de ese mismo personaje. A lo largo del tiempo, cuando le viene un reto o un llamado para interpretar personajes, pues ya tiene guardados un arsenal de voces de personajes hechos, terminados, que ella misma ha armado y ensayado, que puede tomar 1 o 2 y combinarlos para poder darle vida a los personajes en cuestión, ya sea en los juegos de acción o en cualquier otro tipo de juegos. Pero hablemos ahora de los videojuegos de aventura. Este tipo de videojuegos tienen mucha narrativa, lo que yo llamo narrativa. ¿A qué se refiere esto de narrativa? Bueno, que son una secuencia, en una historia, ¿sí? En un largo camino. Generalmente se tratan de salvar a una princesa, por ejemplo, donde van sorteando diferentes aventuras, ¿sí? Venciendo diferentes enemigos, conquistando nuevos mundos, hasta poder acceder a el enemigo principal, el villano principal. Este tipo de juegos son muy importantes por cuanto exigen, y ya que tienen personajes concretos, ¿sí? Que interactúan entre sí, suelen tener diálogos. Se me ocurre en este momento los juegos que tienen que ver con cuestiones históricas, por ejemplo, de misiones dentro de la Segunda Guerra Mundial. De seguro que si los has jugado te darás cuenta que allí hay mucho diálogo. Si bien los de acción tenían muchas reacciones, estos tienen, además de reacciones, chillidos y demás, gritos, tienen mucho diálogo. Por lo tanto, son un poco más complejos para su interpretación, para armar el personaje. Es decir, requieren mucho de tu técnica. Sí, porque en el anterior tienes que armar el personaje, sentirte de la forma que es el personaje, etc. Y en este, además de todo lo anterior, además de la técnica de actuación y demás,
necesitas lo que tiene que ver con la técnica de la dicción, de la interpretación, de ponerte en situación. El juego del que hablábamos, de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Tiene muchísimos diálogos. Tienes que ponerte en esa situación, pero además tienes que manejar todas las técnicas de dicción, de fonación, de proyección, de respiración. Y cuando digo manejarlas, deben estar ya en automático, ¿sí? Además deben ser habladas en español neutro, porque recuerda que los juegos están diseminados por todo el planeta. Y por lo menos la versión para América Latina debe ser potencialmente consumible por imagínate cuántos millones de gamers. Por lo tanto, deben estar hablados en un español neutro. ¿De acuerdo? Esa es otra técnica y las anteriores que te he mencionado que puedes aprender en nuestra academia. Con todo gusto estaremos dándote toda la información, ¿eh? Es fácil porque tenemos un método que así lo garantiza. Es infalible. Vas a encontrar la información ya sea en pantalla, ya sea en la descripción. Pero bueno, continuemos con esto del mundo emocionante de los videojuegos. Está emocionante el tema, ¿no? Bueno, pues házmelo saber porque yo creo que vamos a hacer un capítulo 2, porque todavía nos falta conocer más sobre el tema de los videojuegos. Chao.